El Cala Center. Es así como se llama este centro que inauguró en Miami el comunicador, autor y estratega Ismael Cala. Ustedes lo conocen. Es un centro multiuso que, según el propio Ismael Cala, sirve para activar los 5 sentidos y conectarlos con la naturaleza. Pero dejemos que sea el propio Ismael que nos explique desde Miami de qué se trata este centro de formación integral que nace en tiempos de pandemia y ayuda a afrontar esta situación desde la perspectiva del bienestar mental. Ismael, un gustazo que hayas aceptado la invitación para charlar contigo. ¿Cómo estás? Gracias, mi querido Guillermo. Pues yo feliz, la verdad, es un proyecto que hace 2 años, fíjate, uno no imaginaba lo que iba a pasar justamente por la pandemia, pero ya yo sentía esa necesidad de reconectarme con el campo. Yo nací en una zona rural, en las faldas de una cordillera montañosa, entonces en Cuba, y la verdad, después de viajar el mundo, ya sentía hace 2 años el reconectarme con la naturaleza. Lo que sí me sorprendió es que aún en tiempos de pandemia el sueño se cristalizara con sus curvas, sus desvíos, sus obstáculos y que fuera ahora más que nunca una necesidad para el ser humano tener espacios al aire libre donde la naturaleza sea la protagonista, donde uno pueda conectarse con lo simple, los 5 sentidos e incluso ese sexto sentido que es la intuición de lo sagrado que somos como seres en espíritu, en energía, ¿no? Esta pandemia sacó lo mejor y lo peor de la gente, sacó lo mejor y lo peor de nosotros. Yo creo que es una muy buena oportunidad como para replantearse y hacer un nuevo diseño de uno, ¿no? Porque nos permitió hacer una introspección y vivir con nosotros mismos y ver cómo nos relacionamos con los demás. Me encantó el videíto de la cabrita que nació en tu granja y pensé, los animales son muy importantes para que nosotros hagamos contacto con nosotros mismos, ¿no? Tienes toda la razón y fíjate que muchas culturas alrededor de este planeta, en su sistema de divinidades o deidades, hay dioses que se asocian con animales. El calendario chino es con animales. Si vamos al panteón de las deidades del hinduismo, cada dios hinduista, que por cierto son más de 3000, está asociado con la energía de un animal. O sea que los animales son parte de lo sagrado. Yo creo mucho en que los seres humanos tenemos que hacer una pausa y observar a la naturaleza. De hecho, hay una tendencia en el nuevo espíritu del liderazgo que hoy el mundo necesita, que se llama bioempatía o biomímesis. Y lo que uno hace es justamente observar esas leyes de la naturaleza a través de los animales o las plantas. Y eso es lo que nosotros estamos recreando en el Cala Center. O sea, que sea la naturaleza, el verde, los animales, los protagonistas de una observación consciente en cómo nos relacionamos siendo parte de y no explotando la naturaleza como lo hemos hecho por tantos años Claro. en este planeta, ¿no? Claro, totalmente. Y vi las fotos del nuevo Cala Center, es impresionante, es divino, es una invitación ya como para sentirse bien. Y debo preguntarte, Ismael, porque te conozco muy bien de hace muchos años. Ismael es un hombre muy culto, estudioso, multifacético, versátil. Lo vimos en distintas funciones en CNN y en otros canales. El contacto que tienes con la gente es excelente porque en esencia Ismael Cala es una muy buena persona. Y eso lo puedo decir yo que lo conozco hace años. Gracias. Es cierto, Ismael, y por eso Es cuando... cierto que nos conocemos hace mucho tiempo. Pero cuando veo que te va bien y que puedes pasar eso a los demás, me hace sentir muy bien a mí, ¿entendés? Es positiva la sensación que tengo. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cómo ese cambio de, por ejemplo, estar acá con maquillaje, luces, la competencia de la televisión, los ratings, pasaste a esta exploración espiritual? Y te agradezco ese comentario porque la verdad para mí lo más importante que uno puede sentir como ser humano es que vive en congruencia, que vive dejando un legado de amor y de gratitud y de compasión, sobre todo con las personas que te rodean y como lo has dicho, aún en un medio tan competitivo que yo me miro atrás y digo, Dios mío, la verdad que cuando yo tenía 30, 40 años, mi ego quería logros, quería aplausos, quería cámaras todo el tiempo, quería tantas cosas, quería ser el número uno en todo lo que hiciera. Y no es que hoy no quiera ser excelente, pero siento que hay un proceso de autoconocimiento y que hay un proceso donde me di cuenta que en esta vida, que por cierto es corta y yo quiero vivir más de 100 años, tú tienes dos opciones. O relatas la realidad
o creas tu propia realidad. Y llegó un momento donde yo me hastié literalmente de relatar la realidad. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo crear una nueva realidad? ¿Cómo puedo, si me molesta que hay cosas que sean tan negativas y uno las tenga que amplificar, cómo yo puedo aportar algo? Porque basta de quejarte de que no quieres relatar cosas que no te gustan. Bueno, ¿cómo haces algo diferente? Y ahí es donde dije, bueno, pues si tengo estos dones y talentos que por tantos años he cultivado de comunicar, de conectar con las personas, voy a asumir el riesgo de hacerlo desde otra perspectiva, porque creo en el crecimiento humano, en el bienestar, porque para mí fue la historia de transformación de un chico que nació en una familia sin muchos recursos económicos, un papá que sufrió de esquizofrenia, un abuelo que se ahorcó, una tía que se ahorcó y un chico que a los 15 años tenía un tratamiento psiquiátrico porque tenía autoestima y no sabía ningún tipo de identidad. O sea, entonces, si yo pude vivir esa transformación haciendo cambios hacia adentro y mejorando todo lo que me sucedió afuera, yo digo, esto es posible. Y a eso es lo que hemos dedicado ese talento, que al fin es el mismo, es comunicar, es conectar con las personas, pero sobre todo desde asignaturas que no nos enseñaron en la escuela, Guillermo, porque a nosotros nos prepararon para ser entes productivos, conocer un oficio, una profesión, y que eso nos permitiera ganarnos la vida. Pero yo entendí que vivir es mucho más que sobrevivir, ganándonos la vida. Y eso es todo lo que enseñamos en el Cala Center: neurociencias, epigenética, psicología positiva, inteligencia emocional y espiritual, comunicación asertiva, tantas cosas que deberían ser parte del currículum básico de los sistemas públicos o privados de educación. El Cala Center es evidentemente la concreción final de todos los pasos que Ismael Cala tomó desde ese niño en Cuba, con los problemas familiares y, bueno, mucha gente tiene problemas, pero eso te hizo más sensible. Entonces tengo dos preguntas para hacerte. Primero, ¿cuál es un ejemplo de una persona que has visto que se acerca a esta comunicación contigo de una forma y emerge de otra? ¿Cómo es tu observación? Mira, la verdad que son muchos los ejemplos que puedo darte que a mí me sobrecogen a veces porque uno no sabe el impacto de algo que puedes transmitir a una persona hasta que no llegue el testimonio de vuelta a ti. Pero yo recuerdo uno de los momentos más impresionantes para mí, fue en una firma de libros. Todavía yo estaba en CNN, año 2015 aproximadamente, estaba en una firma de libros en San José, Costa Rica, y sube al escenario de un centro comercial una chica joven y me lleva mi segundo libro, Un buen hijo de P. Ya yo estaba presentando, creo que el tercero. Yo digo, pero tú no traes el nuevo, tú traes este para que te lo firme. Me dice, es que este libro me salvó la vida. Y yo le digo, ¿y cómo ese libro te salvó la vida? Me dice, yo estaba deprimida en una cama de hospital. Una amiga mía tenía solo 16 años, yo hace 2 años de esto, me decía ella, me trajo el libro. Me iban a amputar las 2 piernas y yo realmente no quería vivir. Y ella me trajo este libro y me dijo, léete, lo que te va a hacer bien, verás cómo vas a salir de la operación. Cuando la chica me dice, yo me leí el libro y esta fábula que tú escribiste de pasión, paciencia, perseverancia, me hizo ser una buena hija de P y me fui a esa operación a que me amputaran mis 2 piernas con una fe inquebrantable. Yo me quedé de verdad como que no puedo creer. Miré a sus piernas y me di cuenta que sobre sus jeans, ¿verdad?, se veían las marcas de sus prótesis que yo no las había notado. Me dice, yo tengo 2 prótesis. Y realmente te vine a agradecer porque en el momento más oscuro de mi vida, eso me sirvió. Y cosas así tú dices, wow, qué tedio revisar un libro, porque créeme que escribirlo es divertido, pero luego revisión tras revisión tras revisión es tedioso para mí. Pero luego cuando ya uno recibe el testimonio, tú dices, valió la pena todo el esfuerzo de poner algo en blanco y negro que llega a cualquier rincón del planeta. Es uno de esos ejemplos que a mí me transforma cada vez que lo reviso. Perfecto, es gratificante además, y como Ismael es un buen tipo, que a la gente le vaya bien, lo hace sentir bien. Ismael, el otro tema es una persona, tu carrera en realidad fue rápido el ascenso. Yo vi tus distintos pasos en Canadá, aquí en CNN, en otros canales, pero de pronto hubo una subida, un incremento en la exposición muy, muy importante con el programa Cala, aquí en CNN, y eso te lanzó a la fama. En general, la gente que crece muy rápido no tiene tiempo de equivocarse y que la audiencia o los medios lo perdonen. Entonces, te pregunto,
no tuviste tiempo de equivocarte. Tal vez yo me equivoqué en muchas oportunidades y como nunca fui famoso, no se me cuestionó. ¿Cómo viviste eso? Porque en realidad la fama te expone a un nivel de juicio crítico muy, muy alto y nosotros venimos de ser muy sensibles y esa hipersensibilidad en algún lugar está, ¿no? Es cierto, y de verdad te agradezco que menciones eso porque yo siempre digo que CNN en español es mi casa y lo será por siempre. O sea, el trampolín que me permitió a mí llegar a todos esos millones de hogares y convertirse en un fenómeno mediático que yo nunca anticipé. Sabría que me podría ir bien haciendo entrevistas, no sabía el alcance de un éxito que llegó en algún momento a convertirse en una prisión para mí. Soy honesto. Llegó un momento donde cuando yo conversé con Cynthia Hudson, a quien le agradezco enormemente la visión de, que tú lo sabes, de ponerme de los fines de semana, que yo hacía los fines de semana, las madrugadas, cuando ella entró a CNN, ella me catapultó al prime time creyendo en la posibilidad de hacer este show al estilo Larry King, que por cierto falleció hace poco y fue para mí el molde a quien usé como referente para crear este programa junto a Cintia, Eduardo y toda la plana ejecutiva de CNN en español. Pero llegó un momento, año 2015, 2016, que realmente cualquier repercusión que el programa tenía, cualquier cosa, yo sí me equivoqué. Hubo momentos donde yo me equivoqué. Déjame decirte, hubo momentos donde fui criticado y hubo momentos donde dije, Dios mío, pues seré capaz de aguantar esto sobre mis hombros. Claro. Entrevistas con presidentes que luego generaran titulares. Una vez con la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, en su momento me decretaron casi persona no grata en Venezuela, me estaban repudiando en la Asamblea Nacional porque decían que yo había maltratado a la mujer. O sea, hubo cosas, Guillermo, que realmente emocionalmente me afectaron y llegó un momento donde yo sentí que el personaje que era Cala tenía más peso que la persona. Y ahí me empecé a preocupar porque dije, no puede ser que el personaje tenga más relevancia que la persona. Yo creo que hace falta entonces que me retire un poco para darle más valor a la persona, más congruencia a la persona, más integridad a la persona. Y no fue una decisión fácil, fue una decisión dura, fue una decisión de insomnio, fue una decisión que comunicarla me tomó más de 7 meses porque no quería que sonara ingratitud, ¿verdad? Pero creo que fue una decisión coherente, que agradezco porque siempre le digo a las personas con las que converso, le digo, hay una única vida que uno puede recordar. Yo no sé si existe o no la reencarnación, pero sé que tengo esta en este momento. Y mi asignatura pendiente es siempre cómo puedo ser más auténtico, cómo puedo ser más congruente con lo que voy descubriendo que me hace feliz. Entonces, pues sí, yo creo que cuando tienes fama, el equivocarse cuesta y que te hace daño. A veces todo lo que recibes. Mira, hubo una vez que yo no pude dormir porque en una de las entrevistas, entrevistando a un candidato a la presidencia de Guatemala, en el feed de Twitter, vi 2 amenazas de muerte. El día que llegues aquí, te volaremos la cabeza. ¿Cómo yo iba a dormir después que leía una cosa así? Claro. O sea que fueron momentos en los que uno se tenía que preparar, pero es parte de eso, como dices, una notoriedad pública muy grande. Ahora, te soy honesto, en este momento en el Cala Center, pues obviamente todo es más tranquilo, mis días son menos expuestos al público y es mucho más fácil mantener la paz y la coherencia así que cuando yo estaba en ese ojo público tan expuesto, ¿no? Y sobre todo hacía hincapié en el hecho del crecimiento tan rápido, ¿no? Porque una persona que por ahí tiene más tiempo para acostumbrarse a ese torbellino de emociones puede manejarlas mejor, pero se desprende de lo que estamos hablando, que hoy Ismael Cala está mejor, es mejor persona, es más feliz que el Ismael Cala que vio todo ese torbellino de emociones, evidentemente. Y quiero cerrar hablando de los animales de nuevo, Ismael, porque para mí hay una íntima relación entre una buena persona y el trato con los animales. Lo vivo personalmente y lo viví siempre desde niño. Mi mamá murió hace muchos años, pero siempre contaba que yo tengo 3 hermanas mayores, habían salido a hacer unas compras y me habían llevado, y yo era chiquitito. Y en los negocios había una veterinaria y estaba ahí yo mirando a los perritos, ¿no?
tendría 2 años. Entonces mi mamá le dice a mi hermana mayor, Patricia, asegúrate que el gordo, porque yo era gordito de chiquito, asegúrate que el gordo está controlado y lo tenés al lado. Mi hermana era chica, tendría 10 años, 12 años, se olvidó. Resulta que me perdieron, pero me fueron a buscar y yo seguía mirando a los perritos en esa vidriera. La fascinación con los animales, en mi caso, fue siempre muy notable. Entonces, hay un vínculo entre tu familia y hoy los nacimientos en el Cala Center y los animales. ¿Cuál es ese vínculo para volver a los inicios? Sí, el vínculo es que yo creo, como la película Coco, la película mexicana animada que tantos premios ganó y que la verdad para mí es una de las películas que yo vería una y otra vez en diferentes momentos de mi historia de vida porque deja un mensaje tan importante sobre la vida, la muerte, los ancestros. Yo creo que cuando alguien se te va, físicamente hablando, te corresponde a ti mantenerlo vivo o viva, ¿verdad? En la memoria, en el legado, en cómo lo recuerdas. Entonces, con los animales y las plantas, yo tengo una relación importante con mis ancestros y mi abuelita, por ejemplo, que en paz descanse, está en una planta que yo tengo aquí en el Cala Center y que la descubrí en uno de los viveros y es una planta, un tipo de lecho muy único que mi abuela tenía en el patio de nuestra casa de familia. Y cuando yo vi esa planta, vi a mi abuela y dije, llevo a mi abuela a casa y la tengo y la riego y le hablo y le digo, estás aquí, abuela, estás aquí. Entonces, todos los días te veo, te mimo, te riego. Entonces, con esta cabrita que nació, que es un cabrito, yo dije, ¿qué nombre le pongo? Y dije, Melito, Melito porque es el seudónimo de mi padre. Yo vengo de una dinastía de Ismael. Mi abuelo era Ismael y le decían Melo. Mi padre fue Ismael y le decían Melito. Y yo nací el tercer Ismael y me decían Melitín. Entonces, cuando nació el cabrito, que descubrimos que era varón, digo, ¿qué nombre le pongo? Yo pensé que iban a ser dos, una hembra, un varón, al final fue uno solo. Entonces digo, Melito, porque la relación con mi padre, una relación que yo hubiese querido, hubiese sido más cercana, más emotiva, pero mi papá, al sufrir de esquizofrenia, pues obviamente tenía su cerebro secuestrado por unas voces negativas y por unos pensamientos que no le permitían funcionar bien. Entonces, obviamente, en respeto a ese legado, a esa lucha que él vivió, que creo a mí me ha tocado purgar, liberar y cerrar ciclos para futuras generaciones en mi familia y hablar del tema, además, sin tabú y sin vergüenza, yo le quise poner ese cabrito Melito porque cada vez que lo veo es como decir, mi padre también está aquí. Claro. Y yo siento que nosotros todos venimos, Guillermo, de lo mismo. O sea, uno, mira, en las meditaciones que hacemos, a veces le digo a la gente, conviértete en bambú, conviértete en ave, conviértete en ola, conviértete en viento, porque al final del polvo de estrellas venimos y hacia el polvo de estrellas Exacto. Nos vamos. Y esa es la magia de la vida, ¿no? Yo lo definiría como un homenaje a tu familia y después de tantos años una reconciliación con características o anécdotas que fueron al azar y que el destino decidió. Y hoy Ismael Cala dibuja el círculo perfecto y lo queremos compartir con ustedes. Ismael, un gustazo. La verdad, me encantó haber hablado contigo. Gracias, Guillermo. Felicitaciones por el Cala Center y además muchísimo éxito porque te lo mereces.